¿Cómo están mis queridos hermanos? Hoy voy a empezar el estudio de la iglesia de Filadelfia. Antes de empezar la iglesia de Filadelfia estaba mirando el video de la iglesia de Sardis y mencioné que la guerra de Creso con el emperador Ciro había durado 7 años, se fueron 7 meses. Qué pena, hago la aclaración porque confundí y dije mal. En vez de decir meses, dije años. Le alcanzó el invierno y el invierno lo obligó a retirarse otra vez a Sardis y allí fue donde fue destruido. Bueno, sigo ahora sí con el estudio de la iglesia de Filadelfia. La cita se encuentra en Apocalipsis 3, 7 al 13. Y le vamos a poner por subtítulo la iglesia fiel o la iglesia amada. Cualquiera de los dos títulos son buenos. Decimos que junto con la iglesia de Esmirna son las dos únicas iglesias a las que Cristo no le llama la atención en lo que hace o les hacen algún reproche. Sin embargo, son opuestas a pesar de estar solamente a 160 kilómetros de distancia una de la otra en cuanto a circunstancias de sus pruebas. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna se le dice que algunos iban a ser encarcelados, mientras que a la iglesia de Filadelfia se le dice que los iban a librar de la hora de la muerte. En Apocalipsis 2.10 y en Apocalipsis 3.10. Miremos la similitud, de los dos versículos, 2.10, 3.10. Que iban a pasar por una tribulación de 10 días y el Señor dice que iba a abrir una puerta que nadie podía cerrar. Apocalipsis 3.9 y Apocalipsis 2.9. Que serían perseguidos por los judíos, los de Esmirna, por lo que llamó la sinagoga de Satanás en Apocalipsis 2.9. Y la misma iglesia de Satanás en Filadelfia, los judíos se postrarían a sus pies. Serían perseguidos por los judíos, por la iglesia de la sinagoga de Satanás, pero nunca se arrepentirían en la iglesia de Esmirna. En la iglesia de Filadelfia los judíos iban a caer arrepentidos por haberlos perseguido. Bueno, hecha esta introducción, vamos a hablar la reseña histórica. Fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumedes II de Pérgamo. Unía las rutas entre Sardis con Colosas, conocida como la Perla del Oriente, esta ciudad. Esta ciudad hoy día se llama Eliezer y es una de las ciudades del Imperio Turco o del país de Turquía hoy en día. Bueno, ubicada sobre una placa tectónica, siendo varias veces destruida por terremotos, que finalmente en el siglo XVII después de Cristo hubo un terremoto tan fuerte que la destruyó a ella y a 10 ciudades vecinas a ellas. Bueno, dijimos que Eumenes II la llamó Filadelfia, el cual quiere decir la palabra Philus. Usted sabe que Philus es por las tres formas en el griego de hablar de amor. Acordemos lo que la primera palabra es Stargen, que es amor hacia lo material. Yo amo mi finca, yo amo mi casa, yo amo mi carro, me gusta mi comida, cosas materiales. Me gusta mi camisa, me gusta mi pantalón, me gusta mi camiseta, me gusta lo que sea. Es el amor Stargen. El amor filios es el amor entre hermanos, el amor entre madre y hijo, el amor entre hermanos, el amor entre amigos, eso se llama filius. El amor eros es el amor entre las parejas, entre el marido y la mujer, entre el novio y la novia. Ese es el amor eros, pero hay otro amor que se llama el amor ágape, que es el amor de Dios, que es un amor incondicional, un amor supremo. Entonces, decimos que Eumenes II la llamó Filadelfia en honor a su hermano, que se llamaba Atalo II. A Atalo le propuso el Imperio Romano que entregara a su hermano para poder destruir su país y que le entregarían a Atalos el dominio y el imperio sobre la ciudad de Eumenes, su hermano. O sea que él iba a aumentar el dominio, pero él prefirió rebelársele al Imperio Romano
y hacerse al lado de su hermano, a pesar de que a él lo iban a dejar de rey también del imperio de su hermano. Y para no traicionar a su hermano, se alió con él y derrotaron a los romanos. Entonces Eumenes le edificó aquella ciudad que la llamó Filadelfia, en honor a su hermano, que significa eso, el que ama a su hermano. Esta ciudad, como había sufrió 4 terremotos fuertes en la época antigua. Primero la reconstruyó Tiberio, que la llamó Neocesarea, en honor al César, nuevo César. Entonces allí había una imagen del César y le hicieron un templo al César, porque el César la reconstruyó. Luego Vespasiano, que se acuerda que fue el que destruyó el templo de Jerusalén, general, la llamó Flavia en honor a su esposa. Esa es más o menos la reseña histórica de Filadelfia. Reseña religiosa. Vamos a entrar a la palabra de Dios. La iglesia de Filadelfia dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. Esta expresión, el santo, se encuentra solamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, alrededor de unas 25 o 27 veces pronunciado. Acordémonos que siempre los querubines, los arcángeles que están ante la presencia de Dios, siempre mencionan esto, santo, 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 3 veces santo. Y se refieren al Señor Jesucristo, se refieren al Padre y se refieren al Espíritu Santo. No están hablando de los demás atributos de Dios, no dicen omnisciente, todopoderoso, omnipotente. No, santo, santo, santo. La santidad es una cualidad exclusiva de Dios. La palabra santo, nosotros somos santos, somos separados, hemos sido separados para Dios, eso significa la palabra santo. Santo no es que nunca ha pecado, eso es idea de la Iglesia Católica, de que santo es aquel que nunca ha pecado. La Iglesia Católica tiene la costumbre de santificar a sus, entre comillas, y beatificar a sus feligreses. Entonces lo santifican y lo elevan a nivel de santo después de 120, 150 años, que ya ha muerto todo testigo de la vida real de esa persona, para que nadie pueda decir, oh, pero ¿cómo declararon a fulano de tal santo si yo lo conocí? Ese tipo le gustaba el vivito, le gustaba por ahí echar mentiritas. Entonces, para evitar los comentarios, la Iglesia Católica siempre a todo el que santifica espera que pase esa generación y todos los que lo conocieron, y a veces hasta que pase la segunda generación, para que cuando ya lo santifiquen, entonces nadie diga yo lo conocí y puedo decir que la persona no fue un santo, porque ellos tienen errado el concepto de santidad. Santidad no es el que nunca peca en el hombre. En cambio, en Dios la palabra santidad, santo, significa el perfecto, el que no tiene ninguna debilidad. ¿Sí? Dios es verdadero, Dios nunca miente, Dios nunca falla, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Perfecto. La palabra santo incluye todos los dones de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Bueno, estaba hablando de los atributos de Dios y este atributo santo es el más grande. El verdadero, la palabra aquí verdadero, que está aquí dada, se refiere a lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos políticos pueden llegar a decir, pues yo soy la verdad, o alguna persona que sea de pronto filósofo, que va al budismo. El budismo enseña que ellos enseñan el camino hacia la verdad. Si usted va al Islam, enseña que Mahoma les enseña el camino hacia la verdad. Jesucristo es la única persona que ha existido en la tierra que ha dicho, yo soy la verdad, la verdad. El que tiene la llave de David. Bueno, aquí voy a hacer como un paréntesis porque siempre el Señor Jesucristo utilizó figuras y a él le gustaba utilizar figuras cuando se daban las circunstancias. Por ejemplo, cuando él estaba allí en la fiesta de la Pascua, en Juan 6:35, él llegó y le dijo a los judíos, yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque la fiesta de la Pascua, acuérdense que
se partía un pan sin levadura y se daba y todas estas cosas. Acordémonos que él dijo que él era el pan de vida, él era el maná que descendió del cielo. Entonces, Cristo se ubica en un momento histórico, cuando él se paró frente a la puerta del templo, allí que se hizo en la puerta de las ovejas, en Juan 17, se encontró con el ciego, acordémonos que él estaba en el templo y se paró afuera del templo y un ciego lo habían expulsado de allí, en Juan 9:34. Entonces, él llega y dice, mire, yo estoy aquí en la puerta de las ovejas, yo soy la puerta. El que a mí viene, yo no lo echo afuera. ¿Por qué? Porque lo acaban de expulsar a aquella persona. Y luego, pues, llegaron las ovejas, porque por ahí estaban las ovejas para el sacrificio. Entonces dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, Juan 10:14. Y luego dice, cuando ya finalizaba la fiesta, usted sabe que al finalizar la fiesta, pues tanto corre para allá y para acá todo el mundo, termina uno cansado y la gente con sed. Entonces dice que el último día de la fiesta el Señor se paró y le gritó a todo el mundo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré de beber. Venid y bebed de mí, que yo soy el agua de vida. Entonces ellos que estaban sedientos entendieron allí aquella expresión en Juan 7:33 y 38. El que de mí bebe nunca vuelve a tener sed, le dijo a la mujer samaritana. Entonces, estas figuras que están allí en Isaías 54:5, dice que Él es el santo, en Habacuc 3:13 dice que el Señor es santo, el verdadero, indica que es de completa confianza, real, genuino en todo lo que hace y en todo lo que dice. El que tiene la llave de David, bueno, la llave de David va a ser una pequeña resumen en el capítulo 22 de Isaías. En el versículo 22 se cuenta que había un mayordomo que llamaba Sedna. Este mayordomo llamado Sedna le trabajaba al rey Ezequías y era una persona muy orgullosa. Entonces él tenía una carroza de caballos que lo seguían y él tenía las llaves de la entrada del templo y del palacio, y él entraba y cerraba y abría, y después de que él cerraba ya nadie podía volver a abrir. Pero su corazón se llenó de orgullo. Se dice que había hecho un mausoleo para perpetuar su nombre, ahí mismo en el capítulo 22, versículos 16 y 18. Y entonces Dios dice que se va a proveer de un siervo fiel y honrado que se llama Eliaquín, en el versículo 20 y 21 de Isaías. Y efectivamente entonces saca Sedna y pone a Eliaquín y le entrega las llaves de la casa de David. La casa de David, acordémonos lo que yo les expliqué ya, que la casa de David quedaba arriba del templo, entonces él bajaba a 2 cuadritas y entraba al templo de Dios. Bueno, seguimos allí. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Ya explicamos que esas llaves eran el símbolo de que después de que él cerraba, nadie podía entrar al templo y después de que él abría, pues la gente podía entrar. Pero la única llave que existía era la que tenía él aquí en su poder. Esta es la famosa llave que habla allí. Bueno, seguimos. Yo conozco tus obras. A todas las iglesias el Señor le dice eso. Es lo primero que aclara, porque eso es como cuando uno va ante una persona y la persona, como policía, le dice a uno, yo ya sé la verdad, pero quiero escucharla de sus labios. A ver cómo hago para ayudarlo. Entonces el bandido dice, bueno, si ya sabe la verdad, pues voy a decirle la verdad. Y resulta que muchas veces ni la policía sabe la verdad de lo que pasó y el tipo asustado cuenta la verdad. De todas maneras, también cuando lo capturan, le dice, todo lo que usted diga va a ser usado en su contra, no a su favor, en su contra. Entonces, si él dice mentiras, pues se le agrava la situación. Entonces, sí, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Miren la gran diferencia, a pesar de ser una iglesia fiel, a pesar de ser como la iglesia de Esmirna, vemos que una iglesia
es perseguida, la meten a la cárcel, ¿sí? Y la otra Dios le abre puertas, pero ni la situación de la una ni la situación de la otra influye en lo que Dios tiene del concepto de cada iglesia. Hay conceptos de iglesias que están en persecución, y uno cree que esas iglesias que están en persecución son las únicas santas, y hay iglesias que no, pues tienen puertas abiertas, como aquí en Colombia, gracias a Dios. Bueno, ahora por la pandemia no tenemos mucha libertad, pero estas iglesias tenían esta libertad allí en Filadelfia de predicar la palabra, y entonces Dios les abre una puerta. Esta puerta abierta para extender el Evangelio es la oportunidad de predicar, la oportunidad de predicar. Acordémonos cuando Pablo estaba allí en el libro de los Hechos mencionando que un varón macedonio se le presentó y le dijo, venga a esta región de Macedonia, y él fue allí a la zona de Turquía, la parte de arriba, y visitó Macedonia, y allí el Señor lo usó en Hechos 14:27. Entonces dice, se me ha abierto una puerta grande para predicar el Evangelio, o en 1 Corintios 16:9, en Colosenses 4:13, en 2 Corintios 2:12. Entonces, las puertas que habla ahora aquí el Señor, que dice, porque he abierto una puerta, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Entonces, esta es una iglesia pequeña, esa idea de muchas iglesias que dicen, no, es que nosotros somos una iglesia chiquita y para nosotros predicar necesitamos que venga acá un millonario y nos dé mucha plata y podamos mandar gente a misiones. No, no, no. Como yo les decía la otra vez, jocosamente, a algunos hermanos, que si alguien quiere ir a predicar, pues aquí al ladito tenemos a Samaria, y más allá está Palestina, y por allí está el Triángulo del Café, y todo esto son zonas cercanas a la iglesia donde nosotros podemos ir a predicar. Entonces, no necesariamente se tiene que ir lejos. Las oportunidades de ser misionero pueden estar ahí a la vuelta de la iglesia. La oportunidad de llevar el evangelio, mire los apóstoles, ¿quiénes eran? Ninguno tenía plata, pescadores, gente del pueblo que no tenían ni siquiera una teología, ni habían sido sacerdotes, ni nada de estas cosas, y no sabían mucho de Dios. Y Dios utiliza a estos hombres para transformar el mundo, dice allí en el libro de los Hechos, estos que trastornan el mundo. Entonces, qué bueno cuando una iglesia, a pesar de ser pequeña, es la que trastorna el mundo. Sáquese de la mente que se necesita plata para servir en la obra de Dios. Usted lo que necesita es el poder del Espíritu Santo. Usted lo que necesita es oración, pedirle a Dios que llene su corazón por amor por las almas perdidas, que Dios llene su corazón por amor por el perdido, por el incrédulo, por el inconverso. Entonces Dios lo va a llevar a usted hasta lo último en la tierra, si es su voluntad. Si no, ahí se quita. La mies es mucha, la mies es mucha. Usted salga de su casa y se encuentra 200 personas, casi con garantía que 195 son inconversos y 5 de pronto tienen algún temor de Dios. Bueno, entonces, sigo allí. Dice que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Esto es muy importante. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos características de esta iglesia. Una iglesia poca fuerza es una iglesia que no tiene poder económico. Es una iglesia, pues imagínense ustedes, una iglesia que estaba ubicada sobre una zona tectónica. Entonces, nada, ningún millonario quiere estar en donde hay terremotos. Entonces, no, yo vendo esto por cualquier cosa. Yo tengo plata para comprar en otro sitio. Y los que tenían plata se iban de ahí, de Filadelfia, y lo que quedaban era una mano de gente pobre que vivían del cultivo de la uva. Dice la historia que por ser una zona tectónica, pues había mucha energía en la tierra, entonces se daban muy buenos cultivos. Entonces, esta región, a pesar de ser eh, pobre, tenía muy buena fuerza en cuanto a cultivos. Bueno, dice, no has negado mi nombre, has guardado mi palabra. En estas épocas de tanta doctrina, de falsa doctrina, perdónenme la expresión, pero es que hay que decirlo así.
A veces uno quiere ser suave, pero hay que decir las cosas con nombre propio. Y falsa doctrina que lo que a uno más rabia le da es que tienen tantas verdades que lo confunden. Confunden, dice que incluso dice aquí en el libro de Apocalipsis, más adelante lo vamos a ver, que incluso a los santos, a los escogidos, algunos que Dios tenía ya escogidos y el diablo los confunde con mentiras. Uno ve tantas verdades tan, tan, tan seguidas y metidas dentro de una mentira que uno no ve la mentira. Y ahí donde está el error. Ahí donde está el error. Un billete falso tiene muchas características del verdadero. Muchas. Pero no vale los 50.000, ni los 20.000, ni los 10.000, ni los 5.000 pesos que dice valer, no vale nada. Vale lo que vale una fotocopia. 100 pesos. Eso es lo que vale esa fotocopia. Entonces cada vez más la mentira se va metiendo sutilmente a confundir a los siervos de Dios. Que pacte con Dios, que dé dinero, que es que la obra de Dios no se mueve si no hay dinero. No, la obra de Dios no se mueve si no tiene el Espíritu Santo. La obra de Dios no se mueve si no hay oración. La obra de Dios no se mueve si no hay compromiso. Eso es lo que mueve una iglesia. Y no has negado mi nombre. Hubiese sido fácil para la gente de Filadelfia negar el nombre de Cristo. Vivían un poquito alejados. Allí parece que quedaban como a 45 kilómetros de Éfeso y 60 y pucho de Sardis, a 160 kilómetros de estas ciudades de la orilla, de los tres puertos primeros, Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Y pues también por allí pasaba el camino real. Se unían en esta ruta tres, era el camino real del imperio, la Vía Apia que llaman los romanos. Entonces, dice allí, aunque tienes poca fuerza, una iglesia pequeña y pobre, has guardado mi palabra. Acordemos lo que dice segunda de Juan 1:10. Vamos a leer segunda de Juan 1:10. Dice así. Voy a leerlo desde el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengamos mucho cuidado con la doctrina. Tengamos mucho cuidado. Ay, no, es que es una hermanita, sí, yo sé que ella es adventista, yo sé que ella es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero es una hermanita y yo lo voy a tener aquí en la casa. Usted mete el diablo a su casa, hermana, y está violando una ley que la Biblia dejó aquí escrita. No le diga bienvenido. No es bienvenido. Son gente que ha transversado la palabra de Dios. Son gente que viven todavía en la ley. Son gente que no reconocen a Jesucristo como Dios. Son gente que no tienen la sana doctrina. Entonces no le digáis bienvenido. No lo acepte. Solamente usted acepte al que persevera en la doctrina de Cristo. Ese que tiene al Padre, tiene al Hijo y lógicamente tiene el Espíritu Santo. No has negado mi nombre. Ya dijimos que la iglesia de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia había cambiado 3 veces de nombre, pero esta iglesia no había cambiado de nombre. Tal vez fácilmente pudieron haber dicho, ay, ¿sabe qué? Ya se cayó esta iglesia, hagamos una nueva iglesia, pero no, que no siga llamándose la iglesia de Filadelfia y nos pongámosle la iglesia de Diótrefes o alguna cosa así. Algunos dicen que incluso Diótrefes, el discípulo amado de Pablo, viajó a la Odisea y les había mandado una carta allí en 2 Corintios. Voy a ver si lo encuentro. Allí 2 Corintios.
Perdón, estaba leyendo Gálatas y yo voy a cerrar, se me pasó. Segunda de Corintios, dice allá. No encuentro la cita ahora aquí de carrera, pero el apóstol Pablo le mandó una carta a, a la iglesia de la Odisea y a la iglesia de Filadelfia, y esas cartas se perdieron, pero ellos estaban en comunicación con los apóstoles. Bueno, Mateo 10:33, dice allí la palabra de Dios, en Mateo 10:33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es muy interesante que usted tenga en cuenta esto. Cuando usted le pregunten, usted es cristiano, piense que los ángeles del cielo están allá a punto de decir lo mismo que usted está diciendo en la tierra. Si usted lo reconoce, Dios lo va a reconocer allá en el cielo. Si usted lo niega aquí en la tierra, Dios lo va a negar el Señor Jesucristo allá en el cielo. Lucas 12:9 también dice lo mismo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, sigamos allí en el Apocalipsis. Dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Acordémonos que la iglesia de Esmirna fue perseguida por los judíos, que el Señor los llama la iglesia de Satanás, y la sinagoga de Satanás. Y el Señor dice, mire, estos judíos que se dicen ser judíos y no lo son, este es un movimiento muy para esta época. Ahora ha salido un movimiento mesiánico entre los judíos para evangelizar el judaísmo, no para judaizar el evangelio, que eso quede claro, porque muchos movimientos judío-mesiánicos se han convertido en movimientos adventistas, y muchos adventistas se han metido entre los movimientos mesiánicos para darle más importancia al sábado que no al Señor del sábado. Y los días no son los importantes, el Señor Jesucristo muy claramente lo dejó escrito, pero después cuando veamos el libro de Mateo vamos a entrar más en razón sobre esto. Este movimiento judío-mesiánico, actualmente hay como unos 65,000 judíos ya convertidos al Señor. Aquí en el Apocalipsis dice que tiene que llegar a 144,000 judíos para que sirvan de testigos, para que se queden aquí en la tierra. 144,000 judíos predicando en la época de la gran tribulación, que es lo que va a quedar de los judíos. Pero bueno, eso después cuando toquemos el tema de los 144,000 se lo voy a explicar más claramente. Y dice allí, por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que moran sobre la tierra. Como le dije, esta es la iglesia actual, más o menos está contemplado desde 1800 hasta la fecha. Hay muchas cosas aquí que suceden. Los judíos se están convirtiendo al cristianismo, ya los judíos no persiguen a los cristianos, como en la iglesia de Esmirna, que persiguieron a los cristianos. Acordémonos que Pablo fue un judío que estaba convencido que el evangelio de Cristo era una herejía y la persiguió como judío, y muchos judíos siguieron persiguiendo a Pablo por haberse convertido al cristianismo. Bueno, en esta iglesia pasa lo contrario, los judíos se arrepienten y los judíos se convierten y vienen postrados a los pies de Cristo y reconocen que esta iglesia es verdadera. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero para aprobar a los que moran sobre la tierra. Esto está hablando de la gran tribulación y de la tribulación. Cuando hablemos de la gran tribulación y la tribulación, vamos a hablar en qué periodo queda la iglesia y en qué periodo la iglesia se va. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Aquí algunos se pegan de que podemos perder la corona de vida, que podemos perder la salvación. Aquí se está hablando de privilegios, privilegios. Cuando usted le dice a su hijo, usted hoy queda castigado y no tiene derecho a, usted le está quitando un derecho, una corona que él tenía, pero no le está quitando el título de hijo. ¿Está claro? La disciplina de Dios es muy importante y la vamos a ver ahora cuando más tarde veamos la iglesia de la Odisea. Bueno, sigue allí, sigamos allí. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Columna del templo de mi Dios. Bueno, el templo de Salomón tenía dos columnas. Una de las columnas, ¿cómo se llamaba? Ya me acordé. Jaquín y Boaz. Las dos columnas del templo de Salomón que estaban en la entrada al templo se llamaban Jaquín y Boaz. Primera Reyes 7:21 y Primera de Timoteo 3:15 dice allí, para que cuando yo venga, Primera de Timoteo 3:15, vamos a leerlo allí, la importancia de ser columna. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, no el templo, no que es que esta iglesia no hay dos columnas, entonces aquí esta iglesia no voy porque es que aquí no hay columnas. No, está hablando de esos ancianos que conocen la palabra, cimentados en la palabra, esos pastores que conocen, esos líderes que saben la palabra de Dios. Entonces, si no le viene, si no vuelve el apóstol Pablo, le está diciendo allá a Timoteo, sepas cómo debes conducirte. Entonces le escribe esta carta ya a Timoteo, que se encontraba en la ciudad de Éfeso. La casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, mis queridos hermanos, esto en resumidas cuentas es... me falta un pedazo. Y al que venciere lo haré columna del templo y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces dice el Señor, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Todo lo que tiene una marca es porque tiene una propiedad. Entonces Dios, cuando lo pone a usted de columna en una iglesia, cuando lo pone de líder en alguna iglesia, Dios le pone un nombre, un nombre. Y ese es el nombre de Él, no su nombre. Entonces, propiedad de Cristo, ese es su nombre. Usted es propiedad de Dios. Nadie lo puede tocar. Si alguien se mete ahí, como cuando usted llega a la frontera de un país y usted dice, aquí termina el Estado de México y él ve al otro lado y dice, aquí empieza los Estados Unidos. Entonces, usted sabe que eso es propiedad de otra persona y usted no puede pasar allá porque se mete en problemas. Usted no puede entrar aquí a mi casa porque esto es propiedad nuestra, de mi esposa, mía. Entonces, usted tiene que respetar esos límites porque la ley así lo estipula. Entonces, el Señor dice, le doy mi nombre, esto es mío, usted es mío, usted pertenece a la nueva Jerusalén, a la ciudad de Dios, allá es donde usted va a vivir, allá es donde usted va a vivir. Viva en una iglesia de Filadelfia. Yo escuchaba alguna vez a alguien que me decía, a mí no me gustan las iglesias grandes, me gustan las iglesias pequeñitas, porque ahí se siente más la presencia de Dios. Bueno, eso es
rebatible, pero de todas maneras, lo que sí es cierto es que usted no es un número más en una iglesia pequeña. Usted es el hermano fulano de tal. Usted tiene un nombre y todos nos conocemos. A veces en las iglesias pequeñas, en las iglesias grandes, a veces es difícil conocernos, porque son muchos los miembros. Pero si usted pertenece a una iglesia pequeña, dele gloria a Dios. Si pertenece a una iglesia grande, dele gloria a Dios, pero intente conocer la mayoría de los miembros de esta iglesia para que cuando llegue ante el trono de Dios, sepa que usted ya lo conoció aquí en la tierra, ese hermano. Que Dios los bendiga.